Dechado, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. Porque Él es el motivo y la razón por la cual estamos hoy aquí. Y wow, estamos contentos de tener casa llena, nuestra tercera reunión. Y si tú vienes por primera vez, siéntete en casa, siéntete bienvenido, siéntete amado porque lo eres, de parte de Dios y también de la familia de Dios que es la iglesia. Y si tú estás acá por primera vez, ahí donde estás, solamente queremos identificarte. Levanta tu mano. ¿Por quién viene por primera vez hoy? Bienvenidos, qué bueno que están acá con nosotros. Damos un fuerte aplauso, qué bueno que están acá. Acá al centro habrá alguien que venga por primera vez, o de mi lado izquierdo habrá alguien que nos visite hoy. Aquí, muy bien, excelente, bienvenido. Qué bueno que estás acá también. Y bien, ahí atrás también tenemos a dos personas más, bienvenidas. Qué bueno que están acá con nosotros. Estamos contentos de que nos visiten. Quiero decirles que las personas que nos visitan por primera vez tienen una cortesía de nuestro café, que no es por nada, pero está buenísimo. De verdad, está hecho con mucho amor y nuestro equipo lo hace de verdad así con mucha atención y es para ustedes. Así que bienvenidos. Y bien, estamos contentos también porque hoy es Día del Maestro y de verdad quiero que le demos un fuerte aplauso a todo nuestro equipo de Abba Kids, de maestros y maestras, que domingo tras domingo están enseñando la palabra a nuestros hijos, a nuestros niños, y de verdad Dios les premie y les bendiga, y estamos ahí en una celebración para ustedes en estos días y de verdad damos gracias a Dios por sus vidas. Y a todos los que son maestros, a todos los que tienen esa bendición de aquí en Abba hay muchos maestros, así que también reciban una felicitación a todos ustedes y sobre todo al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, estamos también prácticamente iniciando esta serie que tenemos, apenas es la segunda sesión, y es una serie que está basada en la primera carta de Tesalonicenses. Es una serie que se llama Dechado, como ustedes ya lo vieron, y sé que no es una palabra que usemos en nuestro idioma mucho o simplemente no la usamos porque proviene del latín, y esta palabra significa modelo, significa ejemplo o patrón. Y como te decía, esta carta de 1 Tesalonicenses nos muestra cómo vivió la iglesia de Tesalonicenses. Y la iglesia de Tesalonicenses se convirtió en un modelo, en un ejemplo a seguir de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Así que como estamos estudiando esto, nos vamos a echar un clavado a toda esta carta, los 5 capítulos durante estos próximos domingos, y vamos a estar aprendiendo y viendo aquellas cosas que necesitamos imitar, aquellas cosas que necesitamos reflejar. Y estoy seguro que Dios va a hablar fuertemente a nuestras vidas. Así que, ¿qué te parece si oramos y nos ponemos en las manos de Dios para esto? Y después empezamos con la sesión de hoy. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos da de estar juntos. Señor, tu palabra nos enseña que tu palabra nunca vuelve vacía, que siempre hace la obra y la cosa que tú has destinado que haga, Señor. Y estamos confiando y dependiendo de eso, Señor, para ser transformados, para ser sanados, para ser, Señor, llevados, Señor, a hacer tu voluntad. Y te doy gracias por todos los que están acá. Tú conoces los corazones y la necesidad, y te pido que tú obres hoy en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el domingo pasado, si tú estuviste acá o viste la predicación en línea, sabes que hablamos un poquito del antecedente de la iglesia de Tesalónica. De hecho, la sesión se llamó Tesalónica la precuela. ¿Te acuerdas de eso? Y hablamos de lo que es una precuela, que es contar el origen de algo que ya se conoce. Cuando hay una precuela en las películas, por ejemplo, la del Señor de los Anillos, la precuela del Señor de los Anillos es la del Hobbit. Te cuenta la historia, el por qué los personajes, el por qué ese enanito tenía el anillo
de la película y es interesante ver el origen de las cosas. Entonces, el domingo pasado que iniciamos la serie, curiosamente no abrimos la Biblia en 1 Tesalonicenses, nos fuimos al libro de los Hechos, al capítulo 17, donde inicia la historia de esta iglesia, donde están los orígenes de la iglesia. Y vimos tres cosas muy importantes en la vida del apóstol Pablo para levantar esta iglesia. Vimos cómo él fue guiado por el Espíritu Santo para tomar las decisiones correctas. Vimos también cómo él creyó en el poder de la palabra para que la iglesia que iban haciendo fuera transformada. Y por último vimos que Pablo tenía una fe perseverante, que a pesar de la oposición que vino a su vida y de que constantemente lo querían aprisionar, inclusive lo metieron al calabozo y lo golpearon y tantas cosas que sufrió, él a cada lugar donde iba seguía haciendo lo que Dios le llamó a hacer, y esto era predicar el evangelio. Y aprendimos que no importan las situaciones que podamos estar viviendo, no debemos de dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La oposición no es sinónimo de detenernos. La oposición no es sinónimo de dejar de hacer. La oposición es sinónimo de que hay una lucha espiritual y que hay que crecer y hay que avanzar, que hay que creer y depender en Dios para que el reino de Dios sea establecido en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra ciudad y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el día de hoy vamos a ver, ahora sí de lleno, la primer carta a Tesalonicenses y el primer capítulo. Vamos a leer esos 10 versículos que están ahí solamente de una manera corrido, y después vamos a ver este tema en tres cosas muy importantes. Me gusta decirte lo que vamos a ver porque eso nos prepara para lo que vamos a escuchar. Primero vamos a observar el saludo que Pablo le da a la iglesia. Pablo siempre acostumbraba empezar una carta saludando a los hermanos. Segundo, vamos a ver aquellas razones por las que Pablo daba gracias a Dios por esta iglesia, porque tenían cosas muy buenas que nosotros debemos de aprender. Y tercero, vamos a ver el origen de estas cosas. Cómo es que la iglesia de Tesalónica pudo desarrollar estas razones. Vamos a ver cuál era su secreto, su origen. Y esto está muy interesante. Entonces, ve conmigo a 1 Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a hacer algunas pausas ahí. ¿Estás listo? Dice el verso 1 de 1 Tesalonicenses: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Me encanta esto. Al observar este saludo, Pablo lo primero que hace es mencionar que hay un equipo misionero. Hay un equipo que fue el que fue enviado por Dios para levantar esta iglesia. Esta carta está dirigida a la iglesia de Tesalónica por un equipo misionero: Pablo, Silas y Timoteo. Y sabes, Pablo tenía una visión de reino, una visión de equipo, una visión de cuerpo de Cristo. Lo que Dios quiere hacer en una comunidad, lo que Dios quiere hacer en una familia, en una iglesia, siempre va a ser a través de un equipo. Siempre va a ser a través del cuerpo de Cristo. Y esta iglesia que fue levantada en solo 3 semanas fue porque supieron trabajar en equipo y fueron guiados por Dios para hacerlo en un equipo. Ahora, este equipo tenía ciertas peculiaridades. Silas, que es el que se menciona primero, también se llamaba Silvano en realidad. Es su nombre en griego. Pero para los cuates era el Silas, pero realmente era Silvano, ¿sí? Es como Miguel, pero le dicen el Mike, algo así, ¿no? Pero era amigo de Pablo y compañero de prisiones de Pablo. En el capítulo 16 de Hechos fue el que estuvo con Pablo ahí con cadenas, y fue cuando los dos empezaron a adorar a Dios. Las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron, hubo un terremoto y un avivamiento sucedió ahí. Pues este hombre, Silas, era compañero de Pablo y viajó con él a muchos lugares predicando el evangelio y sufriendo a causa del evangelio. Y se cree que era un hombre, quizá no de la edad exacta de Pablo, pero un hombre más maduro. En cambio, Timoteo era el discípulo más joven de Pablo. Era un muchacho que Pablo reclutó. En el capítulo 16 de Hechos está relatado. Y fue un muchacho que fue instruido en la palabra por su abuela y su mamá.
Qué importante es la labor de una mujer en casa. Qué importante es la función de una mujer que enseña y capacita a sus hijos en la palabra de Dios. Y quiero decirle algo a las que son mamás acá: no se cansen de hacerlo. Sé que a veces los hijos parecemos ser muy necios y a veces sí lo somos, pero dice la palabra amén. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y sabes, Timoteo fue una flecha pulida para ser enviada a extender el reino de Dios a través de su abuela y su madre. Así que no te canses de instruir a tus hijos y orar por tus hijos y guiarlos en el camino del Señor. Damos gracias a Dios por Abba Kids, pero como iglesia estamos conscientes que la verdadera labor está en nuestra casa. Que la labor de preparar y pulir a nuestros hijos está en nuestra casa. Así que no desestimemos cuando enseñamos a orar a nuestros hijos. Es una oportunidad, cada vez que vamos a orar, es una oportunidad de enseñarles teología a nuestros hijos, de enseñarles doctrina a nuestros hijos. Sabes, Vero y yo hemos estado practicando eso de las oraciones con nuestros hijos. Nos gusta escuchar orar a nuestros hijos. Y de repente Samuel y Noé oran por unas cosas que están medio así como blasfemias. Y los dejamos que terminen de orar. Y hijo, sabes que no hay que orar por eso. Dios no es así, hijo. Pero aprovechamos para enseñar teología y doctrina a nuestros hijos. Les hablamos del carácter de Dios y cómo es Dios. Y estamos seguros que esas semillas que estamos sembrando van a dar su fruto a su tiempo. Así que este hombre, Timoteo, fue instruido en casa por 2 mujeres y fue pulido para que cuando Pablo llegó a esa región de esta zona donde Timoteo estaba, pudiera ser enviado y acompañar a Pablo en sus viajes. Posteriormente Timoteo se convirtió en pastor de Éfeso y posteriormente en un apóstol que levantó otras iglesias y a otros pastores, y todo para la gloria de Dios a través del trabajo de 2 mujeres. Así que esto es asombroso, cómo el equipo misionero que Dios levantó acá junto con Pablo fue de tanta bendición para la iglesia de Tesalónica. Después Pablo les dice en este saludo: a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Esto es una de las cosas que nunca se nos debe olvidar. Como discípulo jamás debes de olvidar esto. Como hijo de Dios jamás debes de olvidar esto. Como iglesia Abba jamás debemos de olvidar esto. Nosotros le pertenecemos a Jesús. La iglesia no es el invento de un hombre. No son las buenas ideas de personas que un día se levantaron y vamos a hacer esto. La iglesia nació en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado a Jesucristo para que muriera por la humanidad y levantara así un cuerpo en esta tierra que lo representara en el mundo. Y esa es la iglesia de Jesús. Eso somos tú y yo en Jesús. Pablo les está recordando su identidad, a quién pertenecen, cuál es su origen. Su origen es Jesús. Pablo les enseña la misma verdad a los efesios en el capítulo 2 cuando les dice: nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios antepuso para que andemos sobre ellas. ¿Sabes? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando de repente empezamos a entrar a algún tipo de crisis, o cuando se avecina en el futuro algo difícil, debemos siempre recordar que la iglesia de Jesús le pertenece a Él mismo. Por eso mismo Dios la edifica, Dios la sustenta y Dios la llevará hasta el fin. Y ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Y esa es la confianza que tú y yo debemos de tener. Tanto en nuestra familia como en nuestra persona le pertenecemos a Jesús. ¿Cuántos tienen esa convicción conmigo? Por último, en el saludo, Pablo les dice que Dios les dé gracia y paz. Y estos 2 elementos son esenciales en nuestra vida diaria. En nuestra vida práctica, la gracia de Dios y la paz de Dios son esenciales. No podemos prescindir de ellas. Las necesitamos. Por una parte, la gracia no solamente es el favor inmerecido para tener salvación, porque esa es una de las definiciones de gracia. La salvación no es por obras, es por gracia a través de la fe. Y es el favor inmerecido de Dios. Nadie merecemos eso, pero Dios da gracia. Eso es lo que significa. Pero la gracia no solamente significa eso, sino que gracia también es la ayuda sobrenatural de Dios
para hacer posible lo que en tus fuerzas es imposible. Por ejemplo, Pablo, cuando defiende su apostolado, él dice que Dios le permitió hacer mucho más que cualquier otro discípulo. Pablo levantó más iglesias, tuvo más discípulos. Pablo fue el que viajó más y extendió más el reino de Dios. Y cuando Pablo dice esto, dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él reconoció que no habían sido sus fuerzas, que no habían sido sus recursos, sino ese poder, esa ayuda sobrenatural de Dios en su vida para hacer lo que él no podía hacer. Y sabes, tú y yo, como padres, madres, como hijos, como estudiantes, en cualquier esfera de nuestra vida, como iglesia, necesitamos la gracia de Dios, esa ayuda sobrenatural. Sabes, nuestra asignación es imposible sin la gracia de Dios. De verdad, les confieso, yo me estoy dando de topes en la crianza con mis hijos. De repente se pone la cosa candela ahí en la casa. Se pone dura la cosa y son 3 y de carácter firme. Y entonces, como dicen, de repente nos hacen ver la suerte, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta, mi esposa y yo, que en la crianza de nuestros hijos Dios nos está enseñando paciencia. Dios nos está haciendo más humildes y más dependientes de Él. Porque nos estamos dando cuenta que nuestros recursos no nos están alcanzando. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos esa ayuda sobrenatural de Dios. Y yo estoy seguro que así como Vero y yo lo estamos viendo en la creencia de nuestros hijos, hay áreas ahorita en tu vida, en tu presente, ya sea tu matrimonio, tu trabajo, donde te estás dando cuenta que no te alcanza con tus recursos. No te alcanza con tu sabiduría. A veces en el matrimonio tú ya dices: es que ya no puedo, yo ya siento que di todo, ya no puedo. La gracia de Dios sobre ti, la ayuda sobrenatural de Dios sobre tu vida, es lo que va a hacer que sí puedas en el nombre de Jesús. Y entonces en nuestra vida diaria necesitamos esa gracia. Y por otro lado, la paz de Dios, que según esta paz es una paz diferente a la del mundo. Es una paz que embarga el corazón, o sea, las emociones y los pensamientos. Es una paz que puede guardarte para que tú estés en un reposo constante, aún en medio de las dificultades de la vida. Es una paz sobrenatural. Cuando Jesús dio esta paz, Él dijo: yo no se las doy como el mundo la da. Ahora, ¿cómo da la paz el mundo? La paz del mundo es una paz momentánea y que siempre depende de circunstancias. Por ejemplo, el día del maestro, a los maestros les llegó un bono de maestros y sintieron paz. Porque llegó el bono, ¿no? Es un ejemplo nomás. Se rieron porque saben que es la neta. Tenemos paz cuando nuestros hijos están tranquilos en casa y podemos ver una película, mi esposa y yo. Pero la paz de Dios no depende de circunstancias. La paz de Dios depende de un firmamento y un fundamento. Dios es fiel. Dios es poderoso. La paz que Cristo ofrece es una paz fundamentada en su persona. Quien es Dios nos infunde paz. Así que esa paz puede embargar todo tu ser. Y escucha esto, qué interesante que Pablo se introduzca así con los hermanos. Si tú quieres saber qué necesitamos orar por la iglesia, si tú quieres orar por un hermano o por tu familia, pídele esto al Señor: Señor, dale de tu gracia y de tu paz. Porque son dos cosas, dos ingredientes tan necesarios en nuestro día a día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora sí vamos a empezar a ver cuáles son aquellas cosas en la vida de esta iglesia que fueron tan admirables que Pablo dio gracias a Dios por esto. ¿Cuáles fueron esas cosas que hicieron que Pablo escribiera esta carta y les animara y les felicitara? Porque Primera de Tesalonicenses es una carta así. Es una carta de felicitación. Es una carta donde Pablo alabó estas virtudes. Y definitivamente vale la pena que las observemos. Ve conmigo al verso 2. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, fíjate bien, pensamos en el fiel trabajo que hacen, número 1,
las acciones de amor que realizan, número 2, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo, número 3. Ahora, me encantaría que viéramos estas mismas 3 cosas en la versión Reina Valera 1960. Observemos el verso 3 nuevamente. Dice Pablo: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, número 3. Fe, amor, esperanza. ¿Te suena familiar esto? Fe, amor, esperanza. Son los 3 fundamentos esenciales que toda iglesia debe tener en su vida. Tú sabes que mientras más fuerte es el cimiento y el fundamento, más peso puede cargar un edificio. Y estos 3 fundamentos son aquello que prevalece sobre todas las demás cosas. Son aquellas cosas que son más importantes en la vida cristiana: fe, amor y esperanza. Si nos vamos unos años adelante de la historia que estamos viendo ahorita, Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13: van a prevalecer siempre 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos, dijo Pablo, es el amor. Y yo quiero pensar que cuando Pablo le escribió eso a los Corintios, él estaba pensando y viendo en su memoria la imagen de la iglesia de Tesalónica, cómo ellos vivieron, cómo ellos hicieron, a tal grado que fue tan impactante que Pablo años después escribe a los Corintios que hay 3 cosas que prevalecen: la fe, el amor y la esperanza. Pero observa con atención, dice otra vez el verso 3: la obra de vuestra fe. La fe verdadera, la fe sincera siempre va a producir obras. Sabemos que la salvación no es por obras, pero la fe que salva siempre viene acompañado de obras. No hacemos obras para salvarnos. Como somos salvos, hacemos obras. Y es muy importante que tú lo entiendas, porque en la religión de donde la mayoría venimos, en la religión tradicional de nuestro país, todo se trata de las obras. Tú tienes que hacer cosas para ganarte entonces el favor de Dios y la salvación. Y tú tienes que hacer rezos y oraciones que a veces no entendemos, y tienes que hacer mandas, y tienes que hacer un montón de cosas para que Dios pueda voltear a verte y aceptarte. Pero el evangelio, la Biblia, no enseña eso. El evangelio te dice que Cristo vino, tomó la iniciativa y se acercó a nosotros porque nosotros estábamos imposibilitados de agradarlo. Y Cristo vino, vivió la vida que necesitábamos vivir en toda obediencia, murió la muerte que merecíamos morir y nos dio vida en su resurrección, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el evangelio, a diferencia de la religión, te dice: ven a mí, acércate a mí por medio de Jesús y yo voy a darte salvación, yo voy a darte vida nueva, yo voy a darte redención, yo voy a darte perdón. Y esto es muy importante, porque muchos de nosotros a veces no nos acercamos y nos sentimos tan indignos. Claro que lo somos, pero es por eso que Dios se humilló a sí mismo, tomó nuestra humillación y se hizo un hombre, para que los hombres pudiéramos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Él absorbió nuestra culpa, nuestra vergüenza, la cargó en sí mismo, para que tú ahora te puedas acercar a Dios por medio de Jesús y ser hecho un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, esto es muy importante, porque aunque las obras no nos dan salvación, las obras siempre son evidencia de nuestra salvación. Siempre van a mostrarnos si realmente hemos sido salvos. El apóstol Santiago escribió y dijo: tú dices tener fe, muéstrame con tus obras tu fe. Porque una verdadera fe siempre va a producir obediencia, siempre va a producir obras. Entonces, guarda en tu mente esto: la fe siempre producirá obediencia. Segundo, Pablo les dice: y también de su trabajo de amor, trabajo de vuestro amor, dice. Así como la fe siempre produce obediencia, el amor siempre producirá actos sacrificiales.
Lo vuelvo a repetir, el amor verdadero siempre va a producir actos de sacrificio. No es verdad a los solteros y solteras que te dice que te ama mucho si no está dispuesto a sacrificarse. A los matrimonios, el amor que le tenemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, siempre se va a definir por los actos sacrificiales que hacemos. Mira, el matrimonio siempre está en guerra, siempre, pero hay diferentes guerras. Lamentablemente la mayoría de los matrimonios viven una guerra del uno contra el otro. Siempre estamos peleando por lo que consideramos que es justo. Siempre decimos, no, es que no es justo que yo haga esto y tú haces lo demás. Ay, qué chiste. No, no es justo que mira, no se vale porque yo hice esto y yo estoy aquí en la casa con los niños y tú te vas allá. No, me estoy proyectando, ¿no es cierto? ¿Qué? Yo también estoy casado. Y entonces siempre peleamos por lo que consideramos que es justo. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestro corazón egoísta y pecaminoso siempre nos lleva a pelear por lo que consideramos que es lo de nosotros, lo seguro para nosotros, lo que nos hace sentir cómodos. El egoísmo de nuestro corazón. Pero el verdadero amor siempre se traduce en sacrificio. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo. En esto conocemos el amor de Dios en que ¿qué? En que Cristo murió por nosotros. Siempre cuando la Biblia habla del amor de Dios, siempre va acompañado de una obra sacrificial. Yo sé que estoy hablando ahorita a los matrimonios, pero escuchen los solteros. ¿Sabes cuándo estás listo para casarte o lista? Cuando tu corazón está lo suficientemente maduro para morir a ti mismo por alguien. Cuando tú ves a una muchacha, si tú eres un muchacho, o un muchacho, si tú eres una muchacha, y dices, estoy dispuesto a morir a mí mismo por ella. Estoy dispuesto a morir a mí mismo por él. Porque el matrimonio que tiene éxito en Dios es aquel que los dos van con esta visión de amarse, de hacerse feliz el uno al otro y de morir cada día a uno mismo. Así que la lucha que debe haber en el matrimonio no es del uno contra el otro, sino del uno por el otro. La lucha que debe haber en un esposo es de morirse a su egoísmo todos los días. Es ahí donde debemos de ser violentos contra nuestro pecado del corazón. ¿Quieres saber qué tanto amas? Miremos nuestros actos de sacrificio. Si no estamos haciendo actos sacrificiales en nuestra familia, nos estamos amando solamente a nosotros mismos. ¿Quieres saber cómo Dios quiere que tú ames a tus hermanos? ¿Que ames a la gente? Actos sacrificiales demuestran que realmente estamos amando a los que decimos amar. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia reconocida por su trabajo de amor. Miren, escuchen esto. Es posible que hagamos obras, pero si no van acompañadas de amor, dice la Biblia, que de nada sirven. Entonces el amor se convierte en la manera correcta de hacer obras, en el cimiento correcto para hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Entonces fe produce obediencia, amor siempre produce sacrificio, y tercero dice acá, y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza, esos ojos puestos en lo que viene, en lo que Jesús prometió, específicamente en este caso en la segunda venida de Jesús. Porque escucha bien, Jesús va a regresar. No sé si tú sabías eso. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sabes, la primera carta a Tesalonicenses es la carta donde Pablo habló más de la segunda venida de Cristo que ninguna otra. De hecho, esta carta es utilizada como una carta que sirve para la escatología, porque habla mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Capítulo 4 dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que mueren en el Señor, porque el Señor va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Capítulo 5 que dice que Jesús vendrá como un ladrón en la noche, que será en un abrir y cerrar de ojos. En este mismo capítulo, en el 1, dice que la iglesia de Tesalónica anhelaba ardientemente el retorno de Jesús.
Y cuando una iglesia tiene ese fundamento, ese cimiento de esperanza, es cuando tiene sus ojos puestos en la segunda venida de Jesús. Ahí es cuando todo tu sufrimiento, tu esfuerzo, tu sacrificio en el Señor cobra sentido, porque no estás dando golpes al aire. El Señor va a regresar. El rey que un día vino, murió, resucitó y fue llevado al cielo, prometió regresar. Y Él va a regresar. Y cada día que pasa es un día más cerca en que este acto glorioso va a suceder. Así que esa esperanza produce en nuestro carácter constancia. ¿Sabes por qué a veces dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer? ¿Sabes por qué a veces dejamos de orar y las disciplinas espirituales? Porque nuestra visión tambalea. Nuestra visión cambia. La manera en la que nosotros vamos a volver a disciplinarnos y vamos a volver a caminar en ese canal, en esa dirección que Dios quiere, es cuando volvemos nuestros ojos a Jesús y nos damos cuenta que sí, Él ya vino, nos ha salvado por medio de la fe, pero Él está por regresar. Una iglesia que tiene sus ojos puestos en esa esperanza va a producir en su carácter constancia y firmeza. Iglesia de Avivamiento de Amor, se vienen tiempos duros y tiempos difíciles, pero la iglesia de Jesús seguirá adelante. La iglesia de Jesús seguirá siendo levantada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo seguirá haciendo lo que ha sido llamada a hacer por asignación divina, pero tenemos que tener puestos los ojos en esa esperanza para producir en nuestra vida esa constancia. Y esos tres fundamentos estuvieron en la vida de la iglesia de Tesalónica. Es por eso que ellos impactaron el mundo. Tesalónica, hasta el día de hoy estamos hablando de ellos. Hasta el día de hoy estamos aprendiendo de ellos. Porque esos cimientos fueron esa estructura que permitió que el evangelio y que esos frutos se levantaran y fueran de bendición para tantas personas. Ahora fíjate, la última parte de este mensaje, quiero que observemos cuáles fueron esos secretos, esos pasos para que ellos pudieran tener estos fundamentos. Porque hay una razón, hay un origen para esto. No es como que de repente de la noche a la mañana esto vino, sino hay algunas cosas que sucedieron en sus vidas que considero que toda iglesia debemos recibir. Y quiero que pongamos mucha atención a partir del verso 6. Dice, regresamos a la Nueva Traducción Viviente, versículo 6. Y dice, para que caminen en la misma dirección. ¿Sabes por qué muchos de nosotros tenemos años en la iglesia y no crecemos? Porque no hemos estado dispuestos a ser discipulados realmente. Y a veces tomamos cursos y hacemos cosas, pero no estamos dispuestos a tener mentores en nuestra vida que nos digan las netas de nuestra vida, que corrijan nuestra vida y que nos enseñen y nos modelen cómo es. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. Si Dios te trajo a esta casa es por eso. No tienes idea cómo Dios nos ha estado hablando en esa dirección en estos últimos meses, a tal grado que estamos haciendo cambios y orando y pensando cómo hacer para realmente tener un contacto genuino con la gente. No algo a distancia, no algo así como plástico, artificial, donde ves a una persona aquí que te dice cosas. No, en tu vida, acompañándote en tu vida. Pero ¿sabes qué? Para eso tú tienes que tener disposición de corazón y saber que así es en el camino de Dios. El uno a uno, el compartir en pequeños grupos, el escuchar las necesidades de tus hermanos, el exponer las tuyas, el orar, el celebrar lo que Dios va haciendo, el llorar cuando es necesario llorar por tristezas y situaciones difíciles, el confesar nuestros pecados, el animar a otros. Eso es vivir la vida cristiana. Y tú y yo necesitamos eso para poder crecer y dar el fruto que Dios quiere que demos. La iglesia de Tesalónica entendió eso y vivió un discipulado genuino, orgánico. Y lo que trajo a su vida fue un genuino amor, una genuina fe, una genuina esperanza. Y eso es lo que esta iglesia y todas las iglesias necesitamos para honrar y extender el reino de los cielos en esta tierra. Tenemos nuestros grupos comunión, sé parte de uno. Empieza por ahí. Ten esa disposición de abrirte, de abrir tu vida
Y sabes, mira, yo estoy sintiendo esto en mi corazón. Aquí hay gente que ya inclusive puede darle a otros. Pero a veces venimos de una estructura de iglesia donde todo es solamente como muy plástico, como solamente desde una plataforma y un micrófono. Pero sabes, la iglesia de los Hechos fue una iglesia muy orgánica. Vivían en las casas y comían en las casas. Y de esa manera ellos participaban de las cosas espirituales. Discipulado a veces es más práctico de lo que tú y yo pensamos. Es hacer vida con alguien más, es acompañar a alguien, es aventarte tus horitas a veces por celular y teléfono, y a veces verse en un café. Es eso la vida, acompañado de tus hermanos de la fe. Lo tercero que observamos aquí para terminar fue que ellos testificaron con poder. Primero, recibieron la palabra con gozo. Segundo, caminaron en un genuino discipulado. Y tercero, testificaron con poder. Escucha esto, fíjate lo que dice Pablo a esta iglesia. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Wow. O sea, esta iglesia, bro, en 3 semanas Dios les dio entendimiento de todo lo que tenían que hacer. Que Dios haga eso aquí en Mexicali, que Dios haga eso en esta casa. Recibir la palabra, caminaron en un genuino discipulado y testificarle al mundo quién es Jesús. Ellos trascendieron no solamente en su ciudad, sino que Dios les hizo predicar la palabra y mucha gente fue impactada. Lo que Pablo está haciendo es diciéndoles: hey, escuchamos no lo que ustedes dicen, lo que la gente está diciendo de ustedes, lo que han visto en ustedes, que se apartaron de los ídolos. Acuérdate que ellos eran politeístas, tenían dioses para tirar para arriba a los griegos. Y ellos dejaron ese politeísmo, dejaron esos dioses, esos ídolos, y se volvieron al único y verdadero Dios. Y fue tan evidente para la gente, marcaron una diferencia que impactó al mundo. La iglesia está para impactar el mundo con el poder de Dios, con las decisiones que tomamos. Esta iglesia marcó una diferencia en el mundo espiritual. La gente empezó a hablar de lo que Dios empezó a hacer en ellos. Ellos se volvieron de los ídolos para seguir al único Dios y servirle con todo su corazón. Por último, vea el último verso de este capítulo. Dice: también comentan quién es la gente de ustedes. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida del cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Era tan evidente la vida de fe y de discipulado de esta gente que aún la gente empezó a hablar de la fe. Y esta noticia llegó a Pablo. Hermanos, que Dios nos dé la gracia para testificar con poder lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. No debemos de callar. Sabes, cuando tú y yo testificamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra manera de vivir, hay algo maravilloso y glorioso que se desata en la comunidad. Muchas veces la gente dice: oh no, tú no necesitas vivir, tú necesitas predicar el evangelio. Y como que hay esa controversia, como que la gente dice: no, la gente se va a convertir solo con la predicación de la palabra. Y hay otros que dicen: no prediques, solo con la vida la gente se va a convertir. ¿Sabes qué? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que el mensaje debe ir acompañado de obras, de evidencias. Yo creo que el mensajero al mismo tiempo se tiene que convertir en el mensaje que está predicando. Yo creo que debe haber una congruencia. Y cuando nosotros predicamos con nuestras palabras, pero vivimos lo que predicamos, hermanos, el evangelio se hace irresistible para el mundo, se hace irresistible para la gente. Así que esa es mi oración para la iglesia, que entendamos esto y que podamos dar testimonio no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida misma. Y estoy seguro que viene el mejor tiempo para nuestra ciudad espiritualmente hablando.
Estoy seguro que Dios va a traer un avivamiento a esta ciudad. Estoy seguro que Dios va a llenar las iglesias, no solo esta, las iglesias de la ciudad. Y viene ese tiempo mediante la iglesia entienda esta verdad y camine en estos fundamentos, porque para eso Dios llamó y levantó a su iglesia, para alcanzar al mundo por medio de ella. Amén. Ponte de pie en esta tarde y vamos a pedirle a Dios ese avivamiento. Que el Espíritu Santo levante lo que está muerto, le dé vida a lo que está muerto. Y vamos a pedirlo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, que nunca vuelve vacía. Gracias porque tú hablas a nuestra vida, y te rogamos que en esta iglesia y en la iglesia en Mexicali, en la iglesia en México, pueda haber estos cimientos y fundamentos: fe, amor y esperanza. Prepara nuestros corazones para siempre recibir tu palabra con gozo, para caminar en un genuino discipulado y para testificar con poder al mundo quién eres tú, el único Dios verdadero. Amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Cantemos a Dios.